Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Estaba sentado en mi escritorio de la oficina, disfrutando de un café a media mañana que mi asistente de investigación administrativa ejecutiva me había traído. Le había puesto azúcar artificial, así que estaba considerando cambiar al té, ya que prefería el té negro. Reflexionaba sobre cómo proceder con un asunto de derechos de autor que necesitaba resolución para ayer. El problema era que estaba esperando que el gobierno federal aprobara la liberación de lo que consideraban material sensible. Como siempre, iban a paso de tortuga. Debe ser difícil lograr algo cuando te ves constantemente atrapado por la ineficiencia burocrática. Nadie parecía dispuesto a asumir responsabilidad directa sin órdenes explícitas, lo que me hizo preguntarme cuántas personas debía pasar una carta antes de ser atendida. Necesitaba que esa información clasificada fuera liberada. Hasta que eso sucediera, estaba atascado, incapaz de avanzar al siguiente proyecto. Me había acorralado financieramente y sería responsable de los costos si los artículos que estaban listos tuvieran que ser destruidos. Desde el inicio de la histeria liberal sobre todo y nada, incluso las cosas más simples se habían vuelto complicadas. El término secretaria estaba casi obsoleto, y títulos como señora o señorita se estaban volviendo ambiguos. Sentía que me estaba volviendo demasiado viejo para esto. «Hay una joven aquí para verte», dijo Jackie Starr al entrar en mi oficina. No quiso darme su nombre, pero me dio esta foto para que la vieras. Al mirar la foto, mi rostro se llenó de temor. Era de Sharon, mi ex, y yo el día de nuestra boda, tomada hace más de 18 años. Era una parte de mi vida que había trabajado duro para superar. Ver la foto trajo de vuelta el dolor, la traición y las lágrimas. Aquellos que me conocieron en ese entonces habían asumido que había vuelto para lamerme las heridas, y tenían razón. En ese momento, no entendía el dinero ni el poder ni cómo podían ser utilizados para manipular situaciones. Había sido ingenuo, pero el tiempo me había cambiado. «Pregúntale si su nombre es Susan o S.R.E. Prass», respondí, sacando una memoria USB de un cajón y entregándosela. «Si lo es, usa tu computadora para mostrarle el video que está en esto. Si pide una copia, dale todo lo que hay en la unidad y devuélveme el original cuando se haya ido. Vuelve en ese momento, y responderé cualquier pregunta que tengas». A los 42 años, había aceptado la vida de soltero. Mi breve matrimonio de 2 años con Sharon Grace McCormick me había amargado para siempre, haciéndome difícil confiar ciegamente en las personas. Ahora, los demás tenían que ganarse mi confianza, lo cual era algo difícil de hacer. Con 1.93 metros de estatura y una cintura de 96 centímetros, llevaba mis 90 kilos bien. Después de estar sentado todo el día en mi escritorio, normalmente pasaba 2 horas en el gimnasio. Mi cabello castaño oscuro comenzaba a mostrar un toque de gris, pero aún podía atraer miradas. Como resultado, tenía un par de amigas con beneficios. El matrimonio y el amor no eran para mí. 1 hora más tarde, Jackie regresó a mi oficina, dejando la puerta abierta. Explicó que la joven aún tenía muchas preguntas que necesitaban respuestas. Se sentó, y cuando adoptó su expresión seria, supe que no se iría hasta obtener lo que quería. Mirándome directamente con sus ojos esmeralda, esperó a que hablara. «¿Quién era?» «¿Sabes?», pregunté. «Sandra», respondió. «¿Quién es ella y por qué estaba tan sorprendida por lo que escuchó y vio?» Cuando escuchó la voz de la mujer y sus amenazas, se derrumbó diciendo, «Toda nuestra vida hemos sido engañadas. Si lo que siento en mi corazón es cierto, él también fue engañado. Ella es una de un par de gemelas idénticas». El clip que ambas vieron fue de las últimas palabras de su madre hacia mí en una reunión privada en el tribunal antes de nuestra primera audiencia de divorcio, casi 7 meses antes de que nacieran. Me enteré de las gemelas años después por amigos. Sharon nunca me informó que estaba embarazada. El resto de los elementos en esa unidad detallan lo que sucedería si alguna vez hiciera contacto, expliqué. Su padre trabajaba para la CIA en ese momento. Me hizo despedir del FBI debido a su animosidad hacia mí y a cargos fabricados. Los documentos implican que podría haber un contrato sobre mi vida si interfiero con cualquiera de ellos. Siempre he tomado en serio esa amenaza.
Su padre era un hombre peligroso y poderoso que siempre conseguía lo que quería sin importar el costo. Se divorció de mí para casarse con mi ex mejor amigo. Habían estado teniendo una aventura durante al menos 3 meses en ese momento. Hasta donde sé, él es su padre biológico. Entonces, ¿cómo me encontró y qué quiere? Según explicó Sandra, encontró esa vieja foto en el ático de su casa con el nombre de Paul Orocarsen escrito en la parte trasera. Hizo una búsqueda en Google, vio tu foto y supo que eras tú. Luego, después de seguir buscando en el ático, encontró una copia del certificado de matrimonio original y el correspondiente divorcio. Fue casi imposible de encontrar, afirmó Jackie. A través de Facebook, obtuvo el nombre de tu ciudad natal y realizó una búsqueda en la web que la trajo hasta aquí. Ha venido hasta aquí para encontrar una coincidencia de médula ósea para su hermana gemela porque cree que a su hermana se le está acabando el tiempo. ¿Por qué vendría aquí? No soy su padre, esto no tiene sentido, respondí. Su madre ya estaba involucrada con su padre meses antes de que yo lo supiera. El padre de Sharon se aseguró de eso. La ley de probabilidades por sí sola hace lógico que él sea su padre biológico. La escuchaste decir que casarse conmigo había sido un gran error porque yo venía del lado equivocado de las vías. Su padre y mi ex amigo la hicieron ver finalmente ese hecho. Parece que Sandra tenía sospechas. Convenció en privado a los médicos que estaban realizando la prueba de médula ósea para hacer una prueba de ADN y resolver sus preguntas. Parece que el señor Trask no es su padre biológico. ¿Qué opinas de eso? La expresión de mi rostro lo decía todo porque la expresión de Jackie cambió de seriedad a una gran sonrisa. Tenía lágrimas formándose en los ojos. Si lo que Sandra afirmaba era cierto, significaba que todo lo que mi ex me había dicho hace tanto tiempo había sido mentiras. Tenía que preguntarme si existía la posibilidad de que yo fuera su padre. Supe en el momento en que la vi que era pariente tuya, dijo Jackie mientras se levantaba. Tiene un cierto aspecto que lo deja perfectamente claro. ¿Estás listo para tal vez la mayor sorpresa en años? Jackie, envía la información de la memoria a mis editores. Diles que queremos que la información se libere de tal manera que nunca se pueda rastrear. Diles que no divulguen mi nombre de escritor porque mi vida aún puede estar en peligro. Recalca que necesito que se haga público lo antes posible. Luego encuentra a alguien que pueda hacer una prueba de ADN rápidamente y organiza la cita. Si soy su padre, quiero la prueba en la mano cuando vaya a confrontar a su madre. Si es verdad, necesitaré un abogado de litigios dispuesto a luchar por mis derechos parentales. Limpia la agenda, necesitaré ir al hospital de Susan lo antes posible. Ahora tengo que ir a buscar a Sandra. Sandra, cuando dije que sería, podrías, por favor, entrar y presentarte, dijo Jackie. Sandra entró, y en el momento en que la vi, no había duda, Sandra a sus 16 años era una versión más joven de mi hermana menor. Quise hablar, pero me atraganté. Estaba en total shock, el parecido era impactante. Empecé a llorar. Supongo que Sandra también lo notó, porque sus propias lágrimas comenzaron a fluir. Debíamos parecer un par de tontos. Jackie tomó algunas fotos de nosotras con su móvil para capturar este momento que nos cambiaría la vida. Jackie nos dejó a solas para reflexionar un poco. Hay momentos en la vida en los que no sabemos qué hacer o decir. Para Sandra y para mí, este era uno de ellos. Cuando Jackie regresó, nos trajo de vuelta a la realidad. Sandra, tienes una cita para un análisis de sangre a la 1. Prometieron hacerlo con urgencia. Lo cargué a la tarjeta corporativa, dijo Jackie. También hice arreglos para que te encuentres con tu hermana Bárbara en Kells a las 3 y reservé una mesa privada. Sandra necesita ver lo que hacemos. Le dije a Bárbara que se asegurara de tener cobertura cuando sus hijos más pequeños lleguen del autobús escolar. Preguntó por qué, y le expliqué que tenía muy buenas noticias familiares que no podían esperar. Estaba allí, perdida en un estado emocional, sin saber qué decir mientras veía a Sandra caminar hacia mí. Tenía tantas preguntas corriendo por mi mente. Instintivamente la atraje hacia mis brazos, abrazándola fuerte mientras Jackie cerraba la puerta, dejándonos con nuestros pensamientos. Me costaba comprender que era padre.
Tenía tantas preguntas, pero no sabía qué decir. Supongo que Sandra estaba experimentando lo mismo, su cuerpo temblaba desde el momento en que salimos de mi oficina. Sandra y yo lo tomamos con calma, tratando simplemente de hacer todo bien, dando pequeños pasos mientras intentábamos descifrarlo. Después de organizar en la clínica que me enviaran por correo electrónico una copia del informe, salimos a almorzar tarde. Me enteré de que Sandra había faltado a la escuela, condujo todo el día hasta que el cansancio la venció, y luego se detuvo en una estación de descanso para dormir. Me sentí furioso de que una chica tan joven hiciera algo tan arriesgado en esta época, pero me mordí la lengua. Me preguntaba si estaba reaccionando como un padre sobreprotector. También me pasó por la mente que yo habría hecho algo así a su edad sin pensarlo. Noté el coche de Barb cuando llegamos al estacionamiento de Caos. Sé que estamos aquí para encontrarte con tu hermana, pero me pregunto por qué Jackie organizó esto sin hablar contigo primero, preguntó Sandra. Estás a punto de ver lo que tanto Jackie como yo vimos cuando te conocimos, respondí. Eso explicará por qué actuamos como si no hubiera duda de que Susan y tú son definitivamente mis hijas. También aclarará por qué estaba tan impactado cuando el test salga positivo. ¿Puedo llamarte papá?, preguntó Sandra. Me reí con una gran sonrisa. No lo aceptaría de otra manera. Canel's era un restaurante familiar, un poco mejor que la cadena Red Lobster, con una reputación impecable. El dueño y la anfitriona nos guiaron hacia nuestra cabina privada. Tan pronto como me vio, pedí una botella de su mejor champán medio seco y les pedí que nos trajeran algunos pañuelos extra. Bárbara estaba sentada de espaldas a nosotros, así que tuve una idea brillante. Le pedí a Sandra que esperara un momento mientras me acercaba a nuestra mesa. Hola, hermana. Gracias por reunirte conmigo, dije, parado al final de la cabina. Bárbara respondió, te ves extremadamente feliz. ¿Qué sucede? Por favor, ponte de pie, hay una joven que quiero que conozcas. Cuando se levantó, Sandra se acercó. Esta es la hija de Sharon, Sandra. Bárbara se dio la vuelta y miró, era como si se estuviera viendo en un espejo. Para los espectadores, podrían ser hermanas, ambas con el cabello largo y castaño, pómulos altos y pequeñas orejas planas con una forma de pera en sus cuerpos, ojos azul claro brillantes y sonrisas que podían derretir el corazón más frío. ¡Oh Dios mío!, exclamó Bárbara sorprendida. Maldito seas, Poe. Deberías haberme preparado para esto. Es increíble. No sé qué decir. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo de tu hija? Sandra y Bárbara solo se miraban, ambas cubriéndose la boca en estado de incredulidad, adaptándose a la sorpresa definitiva mientras contenían las lágrimas. Unas 5 horas, dijo Sandra emocionalmente. Nunca sospeché algo así. Lo sorprendí cuando aparecí en su oficina. Tan pronto como Jackie me vio, no tuvo dudas, tampoco papá. Pero al verte, ahora lo entiendo. Para cuando el camarero regresó con la anfitriona, entendieron por qué había pedido más pañuelos y privacidad. Bárbara, entre lágrimas, explicó que se unirían 3 personas más, así que la anfitriona nos movió a una mesa más grande, más al fondo. Bárbara llamó a su esposo y le dijo que saliera del trabajo el resto de la tarde y se uniera a nosotros en Canel's lo antes posible. No sé qué le dijo, pero Bárbara le habló como si le estuviera echando una tonelada de ladrillos. Llamó a nuestros padres y le dijo a mamá que era una emergencia familiar, que agarrara a papá y llegaran rápido. Mamá preguntó qué pasaba, y Bárbara dijo que no podía explicarlo. En verdad, todos estábamos llorando a nuestra manera. Recibí un mensaje de texto de Jackie diciendo que el editor había lanzado la noticia y que saldría en el noticiero de las 6. Ya nos habíamos calmado cuando terminamos nuestra primera copa de champán. Fue la primera vez que Sandra lo probaba. Vi que el esposo de Bárbara y mis padres estaban siendo escoltados hacia adentro. Me hizo reír cuando escuché a mi padre decir con su voz grave y fuerte, si no hay una buena razón, voy a patearle el trasero a alguien. Me levanté para recibirlos, al igual que Bárbara. Mamá, papá y Lou, quiero presentarles a la hija de Sharon, Sandra, dijo Bárbara orgullosamente.
Mi madre lo vio de inmediato, al igual que nosotros, la sonrisa más grande que había visto en su cara se extendió. Podía ver cómo crecía su orgullo. Una mirada a Sandra le dijo todo lo que necesitaba saber, finalmente tenía la nieta que siempre quiso. Mi padre estaba asombrado. Me encantó porque finalmente no sabía qué decir. 3 generaciones de mujeres compartían la misma estructura y rostro. Cuando finalmente habló, dijo, lo veo justo frente a mis ojos, pero me cuesta creerlo. Mi madre se sentó al lado de Sandra, agarrándole la mano con fuerza. Si por ella fuera, nunca la soltaría. Sabía que estaba demasiado emocionada para hablar. Mi padre pidió 2 botellas más, tratando de contener su orgullo radiante. Después de que el camarero se fue con nuestras copas llenas, me levanté con una en la mano. Supongo que necesito explicar, Sandra tomó mi teléfono móvil y comenzó a grabarlo todo en video. Expliqué cómo nos habíamos conocido y lo que había sucedido durante el día. Mi padre se levantó y habló. Sandra, no tenemos que esperar el test de ADN para que nos diga lo que ya sabemos que es real. Como cabeza de la familia, bienvenida al hogar de la familia de tu padre. Solo para que lo sepas, tienes otras 2 tías con familias que conocerás pronto. Prométenos que, no importa dónde vayas, siempre considerarás esta parte de tu familia como tu segundo hogar. Sandra me entregó mi celular y la grabé mientras hablaba. Vine aquí con una misión, buscando la verdad, sin saber qué encontraría. Este día me ha dejado completamente atónita. La verdad que ahora se ha revelado ha cambiado para siempre la vida de papá y la mía. Ninguno de los 2 lo sabíamos, yo no estaba segura hasta que conocí a Barb. No creo que alguna vez haya entendido lo que era el amor incondicional hasta hoy. Estoy segura de que cuando conozcas a mi hermana gemela idéntica, Susan, ella también lo sentirá. Recorrí la mesa con la mirada mientras todos reaccionaban, incluso mi padre, que generalmente mantenía una actitud estoica, estaba visiblemente emocionado. Pude ver lágrimas en sus ojos, y mi madre, levantando 2 dedos, lloraba aún más fuerte. Toda la mesa compartió lágrimas de alegría antes de que detuviera la grabación y dejara el teléfono. Sandra tomó el celular y agregó su información y la de su hermana a mis contactos. Empezó a enviarle un mensaje de texto a su hermana para informarle lo que había descubierto, adjuntando el video. El mensaje decía que lo que pensábamos que era posible era cierto, y que se estaba haciendo pruebas de sangre para confirmarlo. Añadí, mira las noticias nacionales a las 6. ¿Eres gemela?, preguntó mi madre, todavía incrédula. Sandra abrió su bolso y mostró su teléfono a su nueva abuela con un montón de fotos de Susan y ella juntas. Mi madre, por supuesto, inmediatamente exigió que le enviaran copias a su laptop. Tan pronto como las recibió, las puso en pantalla completa para mostrárselas a todos. Fue entonces cuando me di cuenta de que nadie del entorno de Sandra tenía idea de dónde estaba. Mi teléfono comenzó a sonar, era Susan. Me levanté y me alejé. Mi padre supo que algo ocurría cuando me vio emocionado, me miró con ojos inquisitivos. Sandra murmuró, es mi hermana. Mi padre asintió y siguió con lo suyo mientras yo contestaba. Hola, soy Susan, dijo. Después de ver el video, tenía que llamar. Mamá no estará aquí hasta al menos las 7 porque está yendo a la estación de policía con la esperanza de recibir una actualización positiva sobre Sandra. Sigo haciéndome la tonta, estuvieron aquí antes para saber qué sabía. Uno de ellos me dejó su tarjeta. ¿Alguna idea de qué debo hacer? Haz que vea las noticias de las 6 y asegúrate de que preste atención a lo que se revela sobre mí. Una vez que lo haya hecho, dile que hablarás con él cuando tu madre y tu padre no estén presentes. Asegúrate de decirle toda la verdad y de mostrarle el video. Puedes darle mi número para que me contacte. Dile que envíe un mensaje de texto identificándose antes de llamar. Cuando vea las noticias, entenderá por qué. Una vez que tengamos la prueba de ADN en nuestras manos, no te puedo asegurar que Sandra y yo vengamos solas. Podríamos traer a toda la familia, añadí. ¿Qué quieres decir?, preguntó Susan. Cuando expliqué a la mesa lo que quería decir, les dije que esto se hacía para tratar de ayudarla. La noticia se difundiría rápidamente entre la familia, como hojas llevadas por el viento.
No sé cuántos vendrán, pero los que puedan lo harán, expliqué. ¿Tu familia?, preguntó. Sí, por la familia Patterson. La sangre siempre es más espesa que el agua, incluso en las viejas tradiciones. Si no soy una coincidencia lo suficientemente buena, tal vez alguien más lo sea, respondí con una sonrisa. Después de todo, somos extraños. Hablamos unos minutos antes de despedirnos, y ella respondió aliviada. Después de pedir nuestras cenas, expliqué a la familia por qué Sandra había llegado a mi vida hoy. Inmediatamente, los teléfonos se sobrecargaron mientras todos llamaban a algunas personas para explicar lo que estaba pasando y les pedían que corrieran la voz. Necesitábamos que se reunieran tantos miembros de la familia como fuera posible con la esperanza de encontrar una coincidencia. ¿Cómo llegaste hasta aquí?, le preguntó mi padre a Sandra. Conduje mi vieja camioneta Voyager de 1994. Es un paso arriba de un alquiler, se rió. Está en el estacionamiento de papá. Hijo, lleva esa chatarra a mi concesionario por la mañana. No puedo permitir que mi nieta conduzca de vuelta en eso, es un milagro que haya llegado hasta aquí, dijo mi padre firmemente. Tuve que admitir que, a su edad, tenía tanto sentido común como él. Actuaba como un torbellino, decidida a llegar a su destino. De acuerdo, ¿qué planeas darle?, le pregunté. Ella puede elegir el que quiera, respondió con una sonrisa y un guiño. Si pudiera elegir, sería algún tipo de 4x4 porque me encanta la naturaleza, respondió Sandra. Mi padre sonrió ampliamente, todos éramos entusiastas de las actividades al aire libre. Si el clima lo permitía, estábamos pescando, acampando o cazando. Luego comenzó a contar una historia sobre el verano en que aprendí a esquiar sobre el agua sin esquís, y cuando compartía sus grandes relatos, parecía que estaba presidiendo una reunión. No tuve elección, mis padres insistieron en que Sandra se fuera a casa con ellos. No se vería bien que Sandra y yo estuviéramos solos esa noche, dadas las circunstancias. Tuve que admitir que tenían razón. Después de la comida, papá las llevó a su vehículo y luego lo condujo a casa. Mi madre estaba en las nubes, haciendo planes para consentir a su nueva nieta. Papá terminó esperando hasta las 1 de la mañana para que regresaran. Eran alrededor de las 10 de la noche cuando el investigador de la policía me llamó. Le tomó 2 horas hacerme una verificación de antecedentes. Los medios de comunicación estaban haciendo un festín, la información que había revelado estaba levantando muchas preguntas. Discutimos toda la situación y los problemas relacionados con ella. Me dijo que cuando vio a las 3 generaciones en el video, muchas preguntas desaparecieron de su mente. Le expliqué que nos estábamos haciendo pruebas de ADN urgentemente para probar nuestra relación y que Sandra estaba con mis padres. Tan pronto como tuviéramos la confirmación, regresaríamos para ver si yo podía ser compatible con Susan. Le pedí que nos comprara algo de tiempo, y me dijo que le enviara un mensaje con nuestro progreso. Le dije que lo haría y acepté reunirme con él cuando llegáramos. Más tarde me dijo Susan que él le había informado de lo que habíamos discutido. Estaba enfrentándome al pasado nuevamente, esta vez con una perspectiva diferente. Esta vez no me dejaría intimidar por el poder y el dinero de la familia de mi exesposa. Usaría los medios de comunicación, los tribunales y los hechos a mi favor. Tenía los recursos, las pruebas y una voluntad que iba en aumento. No quería venganza, quería lo que había escrito, justicia basada en la verdad. Lo haría de la manera difícil con 4 personas del gobierno federal. A la mañana siguiente, estaba en mi oficina, asegurándome de que cualquier cambio en mi agenda no me afectara demasiado. Estaba organizando el trabajo de investigación que Jackie podría hacer mientras yo estaba ausente. Jackie revisaba las cuentas de correo electrónico cada pocos minutos, actuando como una madre sobreprotectora. Me preguntaba sobre mi día, sacando todos los detalles que podía. Para ser honesto, nunca me cansaría de mirar a Jackie Starr. Cuando era más joven, debió haber sido el sueño de todo adolescente. La forma en que su cabello castaño estaba peinado naturalmente acentuaba sus suaves rasgos faciales. Esos ojos verdes esmeralda brillantes y sus labios llenos eran cautivadores. A menudo me preguntaba cuántos esposos habrían sido abofeteados por quedarse mirando fijamente.
Aún me sentía agradecido de que no me hubiera atrapado mirándola, podría haber sido rápida para llamarme la atención. Finalmente, recibió los resultados de la prueba de ADN, los imprimió y gritó, «Está confirmado. Eres su padre». Jackie llamó de inmediato al laboratorio, pidiéndoles que enviaran la información al especialista de Susan. Automáticamente, empezó a buscar al abogado de litigios más duro del estado de Nueva York. Después de revisar a algunos, seleccionó al mejor y organizó una videollamada para mí. Me fue bien, el abogado aceptó trabajar sobre la base de un porcentaje porque, con la prueba de ADN, sintió que era un caso ganado. Iríamos tras mi exesposa, su esposo y sus padres por conspirar para negarme mis derechos como padre. La orden judicial que me habían entregado, que me restringía de contactarlos, no solo sería anulada, sino que también demostraría que sus acciones fueron deliberadas. El hecho de que hubieran producido un contrato sobre mi vida que se activaría automáticamente si los contactaba, incluso si no era cierto, podría usarse para demostrar sus intentos de intimidarme y controlarme. El abogado vio la oportunidad de ganar millones, incluso antes de enfrentar al gobierno. Le dije a Jackie que sacara la caja gris cubierta de polvo del fondo de la caja fuerte y enviara por correo aéreo los datos que contenía a mi nuevo abogado. Era la prueba legal necesaria para mostrar que el padre de Sharon había intentado deliberadamente destruir mi carrera y mi matrimonio anterior. Había tardado años de investigación a través de varios niveles del gobierno para recopilarla. Más tarde supe que, para cuando hablé con el abogado, el oficial de policía había publicado el video explicando que habían localizado a Sandra. En los medios se convirtió en hija fugitiva, va a encontrar a su padre biológico para salvar la vida de su hermana. ¿Había puesto su vida en peligro con su conducta? Los medios estaban frenéticos porque nadie tenía respuestas. Mamá, está confirmado. Me senté en la celda. Soy padre por partida doble. Gracias a Dios. Prepárate para salir mañana a las 7 de la mañana desde el lote de autos. Empezaré a difundir la noticia a todos. ¿Has llamado a tus hijas para avisarles? Mi mamá preguntó. Ya estábamos en la carretera, conduciendo su Ford Explorer de 2 años completamente equipado, en camino a Asgo, Nueva York. SRE y yo íbamos al frente, con mis padres en el autobús turístico del concesionario justo detrás, seguidos por otros 33 vehículos. La tribu estaba en camino cuando sonó mi teléfono. Sandra contestó y lo puso en altavoz. «Te está siguiendo la CNN», dijo Susan. Después de esto, hay un autobús turístico con un cartel que dice, «Los Carlson vienen». Uno de 141 debería ser compatible. Bueno, tenemos la prueba de ADN que demuestra que realmente es nuestro padre. Tengo un Ford Explorer nuevo de 2 años, respondió Sandra. Papá dijo que si se confirmaba, vendría mucha familia, pero nunca esperé esto. Susan explicó, me está dando una nueva esperanza que nunca soñé tener. Ha pasado tanto tiempo que no recuerdo haberme sentido tan bien. La familia de papá dio la noticia, es como si hubieran salido de la nada. Conocí a tantos esta mañana. Me llevará a presentarme repetidamente antes de que empiece a recordar sus nombres. Conocí a familiares, primos de primera y segunda generación e incluso terceros. Estoy tan orgullosa que voy a obligar a mamá a que me cambie el apellido a Carlson cuando las cosas se calmen. Sandra comentó, nunca supe que existían familias así. Estaba tan abrumada que casi me salgo de la carretera. Fue entonces cuando decidí que iba a escribir esta increíble experiencia en mi próximo libro. Mis hijas seguían hablando de las experiencias de Sandra cuando Susan dijo que tenía que irse, su madre acababa de entrar en la habitación. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Sandra con preocupación. Te vi muy emocionado. Para ser honesto, ¿cómo esperas que me sienta? Descubrí que tengo 2 hijas que fueron criadas por un antiguo amigo y mi exesposa sin que yo lo supiera. Una vibra con la plenitud de la vida, mientras que la otra está al borde de la muerte. Una es tan fuerte e independiente que mueve montañas sin pensarlo, igual que yo. Luego supe que ya me aceptaba tanto que quería llevar mi apellido. Respondí con orgullo, emocionalmente abrumado. Oh, Dios mío, fui tan egoísta, nunca lo pensé.
Me centré en tratar de salvar la vida de mi hermana. No fui una buena opción porque heredé un gen defectuoso de nuestra madre. Los problemas emocionales que he causado a todos ustedes se van a sentir durante días. ¿Puedes perdonarme por entrar en tu vida y poner patas arriba la vida de todos los que conozco? Claro que no, de eso se trata la vida. Has dado a todos los que vienen con nosotros otra persona a quien amar, eso es lo que realmente importa. Me estás dando algo que pensé que nunca tendría, la oportunidad de ser un verdadero padre, dije entre lágrimas. Tus nuevos abuelos te adoran. Mi madre tiene un orgullo en los ojos que no había visto en años. Para ella, verte y ver su rostro en ti significa todo. Tú y tu hermana, por derecho de nacimiento, se han convertido automáticamente en sus favoritas. Nos ha estado mimando sin parar. Fuimos de compras, si me compraba un atuendo, conseguía otro igual para Sue. Se reía diciendo que tenía años de sobreprotegernos que recuperar. Así es mamá, siempre ha sido así, respondí. Te va a resultar imposible distanciarla de ti. Lo sé, lo he intentado, dijo Sandra. Barb y mis dos hermanas estarán presumiendo de esto durante semanas. Cuando esta aventura termine, se convertirá en una leyenda familiar que se contará durante años. Supimos que en cuanto Sharon vio la transmisión en vivo sobre nuestra llegada, había estado lidiando con ataques de pánico. Los muros que había construido se estaban desmoronando. Susan, cuyo espíritu había sido levantado, se sentía vibrante y fuerte. Apagó su teléfono y dijo, «Mamá, ¿por qué ocultaste la verdad sobre nuestro verdadero padre?» Cuando no obtuvo respuesta, puso la mano en su corazón. «Nos ocultaste la verdad. Nos juzgaste, decidiste nuestro destino. ¿Qué te da el derecho de actuar como Dios?» Incluso papá no lo sabía. Si Sandra no hubiera descubierto que él existía y no hubiera investigado para encontrar la verdad, ¿me habrías dejado morir? Esperó una respuesta. Sharon se dio cuenta de que no tenía respuestas porque nunca pensó que la verdad saldría a la luz. Su padre había odiado a Paul desde el principio y había hecho todo lo posible para alejarlo. Justo entonces, el médico de Susan entró. Recibimos el ADN de un hombre que no conocíamos. Demostró que es el padre biológico de Susan. Estoy aquí para informarle que está en camino para ser sometido a pruebas. Parece que hay una buena posibilidad de que sea compatible para un trasplante de médula ósea. Debería llegar mañana por la tarde, pero lo mantendremos bajo custodia para su propia seguridad, dijo el médico antes de irse. Mamá, mi padre biológico viene con otras 140 personas por si no es compatible. Quería asegurarse de que tuviera una oportunidad de luchar, declaró Susan. Está dispuesto a poner su vida en peligro para darme más que una simple oportunidad. ¿Por qué?, preguntó Sharon. Para él y su familia, la sangre es más espesa que el agua. Aunque soy una extraña para ellos, soy familia, y la familia siempre va primero, sin importar el costo, respondió. Tenías que saber que nos parecemos a la familia de nuestro verdadero padre. Mira este video, creo que lo demuestra todo. Sharon vio el video de mi familia conociendo a Sandra. No había duda de que 3 generaciones compartían el mismo rostro. Ya no podía negar la verdad. Sus hijas tenían pruebas de que la conducta de ella y su esposo estaba volviendo para destruir sus vidas. Fue entonces cuando un hombre apareció en la entrada de la habitación de Susan, preguntando por ella. Cuando admitió que era Sharon Trask, le entregó un sobre legal grande, diciendo, «Ha sido notificada». Sharon cayó de rodillas, rompiendo en llanto. Susan estaba tan enojada que ni siquiera sintió lástima. «Mamá, ¿por qué el abuelo sintió que necesitaba poner un contrato sobre la vida de mi padre biológico?», preguntó Susan, sabiendo muy bien que no obtendría respuesta. Arnold Franklin Trask acababa de salir de una reunión corporativa. Era uno de los 6 consejos en los que servía mientras administraba el dinero de su familia. Justo cuando empezó a caminar por el pasillo, fue notificado. Se sentó en una sala de recepción y abrió el sobre para sacar los documentos. El primero era doble y separado contra él y su esposa por no permitir que Paul ejerciera sus derechos legales como padre de sus hijas. El segundo era contra él y sus suegros, alegando que todos habían conspirado para destruir su matrimonio y dañar su carrera.
No había duda de que Paul buscaría venganza, iba a por ellos con todo. Estaba exigiendo la custodia exclusiva de sus hijos porque, si Sandra no lo hubiera buscado, nunca se habría enterado. Estaba planteando la cuestión del abandono moral, alegando que Sharon y Arnold habrían dejado morir a Susan para mantener sus secretos. Paul Carlson era inteligente. En un caso civil, ellos tendrían que probar sin lugar a dudas que no habrían dejado morir a Susan. Con la forma en que los medios masivos contaban la historia y cómo había salido a la luz, sería difícil probar lo contrario. Recordó cuando él y Paul asistían juntos a la universidad. Conocieron a sus compañeros de cuarto en el primer año, y ambos terminaron en el equipo de fútbol americano. Sharon había sido porrista, y ambos la perseguían, pero Paul la conquistó. Incluso había sido el padrino en su boda. El problema era que su padre nunca aprobó a Paul porque no venía del lado correcto de las vías. Su padre había convencido a Arnold para que cortejara a su hija, y él accedió. Se sorprendió de lo fácil que todo funcionó cuando Paul fue contratado por el FBI. El padre de Sharon usó su influencia para mantener a Paul ocupado, aprovechando su poder en la CIA para influir en el FBI. Logró que Paul participara en asignaciones conjuntas que lo mantenían fuera durante eventos sociales, lo que permitía que su padre mantuviera a Sharon y Arnold juntos. El padre de Sharon pensaba que, con el tiempo, la naturaleza humana haría su trabajo y su atracción mutua crecería. Gracias a su suegro, Paul tuvo que infiltrarse durante 2 meses. Durante ese tiempo, Sharon y él se convirtieron en amantes, sin que ninguno de los dos lo supiera. Su padre lo capturó todo, esperando a Paul. Cuando salió, había videos, fotografías, cintas de audio y detalles de los lugares, todo con fechas. El problema fue que Sharon no se dio cuenta de que estaba embarazada. Pensaba que el estrés por la situación de Paul solo había retrasado su ciclo. Para la alegría de su padre, Paul presentó la demanda tan pronto como nacieron los gemelos, y ambos sabían que Paul era el padre. El problema era que su padre había hecho que Paul fuera despedido, creando cargos falsos contra él. Le llevó 4 años limpiar su nombre, y tuvo que irse de la zona en desgracia. Era un hombre arruinado. Sharon y Arnold se casaron después del nacimiento de los gemelos y ahora tenían 2 hijos juntos. Las cintas sin editar de esa época, según su suegro, probarían que él y Arnold habían conspirado juntos para separarlos. La pregunta que ahora se hacía era qué haría Sharon cuando ese hecho saliera a la luz. Sandra, yo y el grupo llegamos a nuestra última parada de la noche alrededor de las 9 de la noche. Después de 14 horas de conducir, estábamos exhaustos. Pedimos algo ligero para comer que nos trajeron a nuestras habitaciones, y pronto nos quedamos profundamente dormidos hasta la llamada de despertador a las 5 de la mañana. Mi hija y yo salimos temprano porque quería tomar ventaja. Sin que el resto lo supiera, tenía una cita con el oficial de policía con el que había hablado y un representante de la FBI. El resto saldría a las 7 de la mañana, aún nos quedaba un viaje de 6 horas. Sandra me dejó en el departamento de policía de Asigo, en West Saken, donde me recibió el detective que investigaba la desaparición de mi hija. Luego se dirigió al Southeast Health Center para reunirse con su hermana. Nos tomó más de 1 hora y media discutir las cosas con el detective Peter Rogers y Chad Gerardo, el agente del FBI. Mi suegro estaba siendo interrogado. Les di la información de mi abogado, explicando que si estaban construyendo un caso para cargos criminales, la información que recibieron de mí podría beneficiarlos. Les dejé una memoria USB con toda la información que tenía. Ahora estaba bajo estatus de protección oficial hasta que dejara la ciudad. Después, con escolta de seguridad, me llevaron al hospital para extraerme sangre y ver si sería un donante compatible de médula ósea. Sandra y Susan estaban conversando, podía oír sus voces mientras me acercaba a su habitación privada. La muestra de sangre para las pruebas ya había sido tomada, solo quedaba esperar. El personal de enfermería y seguridad del hospital sabían quién era y estaban preparados. Una de las enfermeras me reconoció por mi seudónimo, sacó una copia de tapa dura de uno de mis libros, que firmé con gusto. Empecé a entrar en la habitación de Susan. Papá, dijo Sandra sorprendida, no pensé que llegarías tan pronto. Susan, este es nuestro padre, Paul Carlson.
Susan lucía débil, su piel colgaba flojamente en su cuerpo, y su rostro reflejaba que la muerte estaba cerca. Estaba casi en los huesos debido a la pérdida de tanto peso. Pero la sonrisa en su rostro era inmensa, y sus ojos mostraban el brillo de la esperanza. Susan, están apresurando la prueba. Debería estar lista en 30 minutos. El resto de la familia está registrándose en los hoteles donde se quedarán. Mis padres están extrayéndose médula ósea ahora mismo y vendrán a conocerte tan pronto como terminen. Tu médico está de acuerdo en que, si hay más de una coincidencia, haremos un trasplante doble al mismo tiempo en ambos brazos, dije, tratando de no dejar que mis emociones me abrumaran. Susan no pudo contenerse y empezó a llorar. Me acerqué y me senté en el borde de la cama, sosteniéndola en mis brazos por primera vez hasta que se calmó. Sandra capturó una imagen de ambos llorando, una mezcla de alegría y alivio. Sandra brillaba de orgullo, y con razón, me di cuenta de lo mucho que había hecho. Me sentí abrumado al ver a mis dos hijas juntas por primera vez. Abuela. Abuelo, dijo Sandra. Entren y conozcan a mi hermana. Los 5 hablamos al menos una hora antes de que el médico de Susan entrara, con una sonrisa enorme. Resultó que mi madre y yo éramos una combinación perfecta. La pregunta que tengo, preguntó el doctor Proctor, es, ¿están ambos preparados para ser ingresados para que podamos realizar la operación mañana a las 6 de la mañana? Ambos dijimos que sí. Mi padre susurró, gracias a Dios, rezamos por un milagro todo el camino hasta aquí. ¿No necesitan el permiso de mis padres?, preguntó Susan. Normalmente sí, pero recibimos una orden judicial esta mañana, gracias al señor Carlson, que nos permite continuar, siempre que él o uno de sus familiares fuera compatible. Parece que el juez estuvo de acuerdo con el abogado de tu padre en que tu madre y su esposo no estaban poniendo tus necesidades primero, explicó el doctor Proctor. También establece que él cubrirá todos los costos que no estén cubiertos por el seguro. Sandra sonrió y dijo, no me sorprende, hermana. Con lo que mamá y Arnold hicieron, papá realmente no tuvo otra opción. Legalmente, no tiene derechos, así que usó los tribunales a su favor. Cada retraso aumenta el riesgo para la recuperación. Papá no tiene motivos para creer que harían lo correcto, se aseguró de que no hubiera oportunidad de causar más retrasos. Justo en ese momento, un agente de seguridad entró para informarme que íbamos a salir en las noticias nacionales. Susan cambió el canal a CNN y descubrió que mi identidad alternativa había salido a la luz. Ahora era de conocimiento público que era el autor de una serie de libros populares que se habían vendido en todo el mundo. Sandra, Susan y el médico estaban asombrados. CNN estaba revelando que mi fortuna estaba estimada en 40 millones. Estaban muy equivocados. Pensé en gritar noticias falsas. Mi padre y mi madre me miraron con asombro, no tenían ni idea. Creían que me ganaba la vida como asesor financiero independiente. Dios mío, papá, dijo Susan sorprendida. He leído cada uno de tus libros. Son geniales. Me reí. Después de la destrucción de mi vida anterior, tuve que reinventarme. Escribir para mí fue una forma de terapia, y me alegra haberlo hecho. Me tomó unos años, pero el primer libro fue un gran éxito personal, y ha crecido desde entonces. Los mantengo actualizados, observando las situaciones mundiales, las visiones sociales y las morales antes de exponer lo que hago, asegurándome de que salga la verdad cruda, le guste a la gente o no. Por primera vez en 15 años, ingresé en el lugar que menos me gusta, un hospital. Mi madre también. Mi hija más reciente quería compartir habitación conmigo, pero el hospital dijo que por razones de seguridad no se lo permitirían. Pasó la tarde yendo de un cuarto a otro, entre 3 diferentes. Mi padre llamó a algunos familiares para avisarles de lo que estaba ocurriendo. Sharon y Arnold no quedaron impresionados cuando llegaron al hospital después de salir del trabajo. La actitud hacia ellos había cambiado de la noche a la mañana. Fue Susan quien les dijo que la estaban preparando para una cirugía a primera hora de la mañana, iba a recibir un doble trasplante de médula ósea. Susan explicó que todo estaba fuera de sus manos por una orden judicial. ¿Cómo?, preguntó Sharon. Mamá,
Arnold, mi padre biológico es una coincidencia perfecta. Su madre también, ambos se someterán al procedimiento para que me puedan dar una dosis doble. Ambos quieren verme recuperada, sin importar el costo, dijo Susan. Mamá, ¿sabes quién es Jason Blackstone? Es tu autor favorito, respondió Sharon sarcásticamente. Tienes razón. Pero, ¿sabías que Jason Blackstone es un seudónimo? Su verdadero nombre es Paul Earl Carlson, y es mi padre biológico. Los rostros de Sharon y Arnold se pusieron pálidos. Habían esperado que el caso judicial desapareciera después de unos días pagando dinero. El patrimonio neto de Paul dejaba claro que no estaba interesado en dinero, sino en justicia. Paul siempre había creído en la ley y el orden, eso fue lo que lo hizo un agente exitoso hasta que lo despidieron. Mamá, ¿sabías que tu padre ha estado bajo custodia de la FBI todo el día? Quizá deberías consultar con tu madre para ver si ha llegado a casa. ¿Puedes explicar por qué está ocurriendo esto? A Sandra y a mí nos gustaría saberlo, dijo Susan con una gran sonrisa. Sandra está en algún lugar del hospital, ya sea en la habitación de papá o en la de la abuela Patterson, si quieres verla, añadió Susan. Mientras yo estaba en mi habitación discutiendo cómo iba a manejar la situación con su madre cuando Sharon finalmente la alcanzara, un guardia de seguridad llamó a la puerta antes de asomar la cabeza. Señor Carlson, ¿conoce a alguien llamado Jackie Stoddard? Sí, respondí. Él abrió la puerta, y ahí estaba. Jackie había sido mi compañera durante 10 años. La había apoyado cuando su exesposo la dejó porque había dejado embarazada a su asistente. Ahora tenía 35 años y era madre soltera, con sus hijos ya mayores. Estaba tratando de aprender a disfrutar la vida de soltera, pero aún llevaba el diamante de su juego de bodas. Mi familia la adoraba, y yo también. A menudo me preguntaba por qué no había encontrado a alguien. ¿Qué haces aquí?, pregunté. Estoy aquí para hacer lo que siempre he hecho, cuidar de ti. El doctor Proctor dijo ayer que estarías aquí al menos 3 días. Él ya cree que eres compatible. Te tomará una semana recuperar tu brazo lo suficiente como para hacer actividades ligeras. Reservé un jet privado, volé hasta aquí y me registré en un hotel usando la tarjeta corporativa, explicó Jackie. Sandra, cuando salgamos, necesitaré llevar sus maletas a mi habitación de hotel, si te parece bien. Sandra me envió un mensaje de texto. Papá, para que lo sepas, ella te ama. No podía mantenerse alejada. Levanté una ceja, y el guardia asomó la cabeza. Sharon y Arnold Trask quieren verte. ¿Permitirás que entren? Solo después de que los revisen y cacheen, dijo Jackie. ¿Cuál es su relación con el señor Carlson?, preguntó el oficial de seguridad. Soy su prometida, ¿sabe?, respondió Jackie. ¿No vio mi anillo? Sandra me guiñó un ojo y murmuró, te lo dije. Me reí cuando Sharon y Arnold entraron a la habitación. Escucharon a Sandra hablar. Papá, por lo que sé, no confiaría en estos dos ni por un momento, dijo Sandra. Lo único que harán es tratar de cubrirse las espaldas. No sabes ni la mitad, Sandra. Jackie empezó a decir que el abogado de tu padre tiene un video donde tu padrastro recibe un cheque de tu abuelo como parte del pago para romper el matrimonio de tus padres. Si tenía éxito, se le otorgaría el control total de los asuntos financieros de tus abuelos, con una tarifa anual del 3%. ¿Cómo sabes que esto es verdad?, preguntó Sharon, genuinamente preocupada. ¿Y quién demonios eres tú? Mamá, ella es la prometida de papá y trabaja con él como investigadora principal. Se llama Jackie Stoddard. En este momento, confío más en ella que en ti, dijo Sandra con firmeza. La cara de Sharon se puso pálida, estaba sin palabras. ¿Cuánto más de su mundo se destruiría? Le dolía ver a su hija apoyar a la novia de su exmarido. Sus hijas se estaban alejando de ella, y no había nada que pudiera hacer. Ya no confiaban ni creían en ella. Jackie dice la verdad, Sharon, expliqué. Esta tarde ordené a mi abogado que entregara todos los videos y grabaciones de audio a la FBI. También entregó una carta manuscrita de tu padre dirigida a mí, explicando que él había pagado por todas las grabaciones.
El odio de tu padre hacia mí era tan grande que no le importaba cuánto costara ni a quién usara si lograba el resultado que quería. ¿Esto es verdad?, preguntó Sharon mientras se volvía hacia su esposo. Cuando miró a los ojos de su esposo, supo que lo era. La cara de Sharon se puso pálida al darse cuenta de lo que había perdido cuando Paul la había dejado, el único hombre que realmente la amaba por lo que era. Jackie, un consejo: no permitas que otros te manipulen como lo hicieron conmigo con Paul. Quiero hablar contigo a solas si me lo permites cuando termine la cirugía. Ahora mismo, necesito irme a casa sola y reflexionar sobre mi vida. Sandra, ¿me acompañas a mi coche?, pidió Sharon. Sandra dijo: volveré en unos minutos. Mamá y yo tenemos que arreglar algunas cosas. Jackie, cuida de mi papá hasta que vuelva, por favor. Los vimos salir. Sharon se mantuvo firme hasta que llegó a la salida de la habitación. Cuando salió, las lágrimas empezaron a correr. Tanto Jackie como yo entendimos que, hasta ahora, ella no tenía idea de lo que había ocurrido. Arnold Crass, el hombre nacido con la cuchara de plata, no podía moverse. Había ocultado su temor de que la verdad saliera a la luz. La mirada en el rostro de su esposa cuando le preguntó lo dijo todo: estaba destruida, y él también. Pero ella nunca le creería. Paul, temía el día en que regresarías. Había llegado al punto en que creía que nunca lo harías. Si nos hubiéramos encontrado accidentalmente, podría haberlo ignorado, declaró Arnold. Nunca vi que esto sucediera. Es mejor que me vaya y no diga nada más. Se fue, dejándonos solos. Miré a Jackie de una manera que la hizo sonrojarse. Por primera vez, la estaba mirando como un hombre enamorado debería. Por una vez en mucho tiempo, me estaba abriendo. ¿Me estaba engañando? ¿Finalmente estaba admitiendo sus verdaderos sentimientos? ¿La amaba como amiga, o era algo más? De cualquier manera, mis hijas me habían despertado. Había estado viviendo a la sombra de los demás, disfrutando de sus alegrías y emociones, pero sin crear las mías. Jackie, supongo que tenemos muchas cosas que discutir mientras estoy en recuperación, dije suavemente. Los eventos de estos últimos días me han despertado. Me volví complaciente, me conformé con estar al margen en lugar de estar en el campo. Paul, cuando mi divorcio ocurrió, tú interviniste. Mi hijo y mi hija aún eran bastante pequeños, uno todavía usaba pañales y el otro apenas había dejado de hacerlo. Has sido más un padre para ellos que su propio padre. Desde los juegos de béisbol hasta las rodillas raspadas y el baile de padre e hija, siempre estuviste allí. El vago no lo estaba. Sé por qué me pagas bien, más de lo habitual. Quieres asegurarte de que los niños en tu corazón estén bien cuidados, dijo Jackie. En sus cumpleaños, siempre te excedías, haciendo que ellos fueran la envidia de todos sus amigos. Durante las vacaciones de verano, durante años nos llevaste a todos en viajes especiales, cada uno diseñado para darles recuerdos que llevarían consigo por el resto de sus vidas. Respondías a sus preguntas como un padre debe hacerlo, tanto que hablaban contigo todos los días. Te aman, y tú los amas. El único problema que tienes es tu profundo miedo al compromiso. Intenté hablar, pero no pude. Jackie tenía razón, y sus palabras directas se sintieron como una llamada de atención. Me levanté y caminé hacia donde estaba sentada Jackie, me senté a su lado. Tomé su mano y giré mi rostro para mirarla a los ojos. Reuniendo mis pensamientos, reflexioné sobre cómo Sharon me había engañado, cómo el poder de su padre me intimidaba, y cómo mi mejor amigo había usado mis fortalezas en mi contra. Había vivido bajo una amenaza constante a mi vida y me había puesto en modo de protección hasta hace unos días. Ahora que comenzaba a ver con claridad, le pregunté: ¿podemos tener nuestra primera cita real, o ya es demasiado tarde para nosotros? Te tomó bastante tiempo, viejo tonto, respondió Jackie con una sonrisa antes de besarme en los labios. Le envié un mensaje a nuestros hijos para decirles que ahora éramos pareja y que estábamos comenzando a resolver las cosas. Estás muy seguro de ti mismo, dije. Le envié un mensaje a Sandra, agradeciéndole por tener razón, y le pregunté cómo estaba todo. Sandra respondió que mamá aún no lo sabía y lo estaba tomando mal, por lo que no volvería esta noche.
Jackie y yo nos dirigimos a la habitación de Susan. Después de presentar a Jackie como mi novia, le contamos lo que había sucedido antes. Luego le mostré el mensaje de Sandra. Apenas habíamos terminado cuando mi hermana Barbara entró en la habitación. Tenía que venir a conocerla, dijo Barbara, su sonrisa iluminando la habitación. Jackie, ¿qué haces aquí? Quiero decir algo, pero Barb lo ha descubierto. Al fin se dio cuenta, ¿verdad?, dijo con una sonrisa. Le tomó bastante tiempo. Susan, esta es tu tía Barbara. El hombre que entra a la habitación es tu tío Lou, dije, señalando. Pronto aprenderás que no nos andamos con rodeos, decimos las cosas tal como las vemos, te guste o no. Me disculpé y fui a la estación de enfermería. Le envié un mensaje a Sandra preguntando si había algo que a Susan no le gustara en la pizza. Ella respondió que le gustaba todo excepto las anchoas. Usando el teléfono del hospital, pedí y pagué por 3 pizzas extra grandes y 32 cokes para que las entregaran rápidamente. Llamé a papá y le dije que trajera a mamá en unos 30 minutos para una fiesta de pizza, aunque estábamos rozando el límite de las 8 horas sin comer. Nos emocionamos tanto que la jefa de enfermeras entró para calmarnos. Se fue con un pedazo de pizza en la mano. Más tarde, mientras regresaba a mi habitación, ella me detuvo. La actitud es importante para los pacientes con cáncer en todo momento. Tus acciones han levantado el ánimo de todo el piso. No puedo agradecerte lo suficiente, me dijo. A las 4 de la mañana, llevaron mi cama para prepararme para la operación. Terminé justo al lado de mi madre, y nos dimos apoyo moral hasta que nos llevaron al quirófano. Permanecí despierto hasta que el medicamento hizo efecto. Cuando desperté, todo había terminado. Ahora venía la espera y nuestras oraciones. El doctor Proctor salió para informar a la mayoría de la familia que la transferencia de médula ósea había salido bien, pero que tomaría unas horas para ver si funcionaba. Al escuchar eso, la mayoría de la familia comenzó a prepararse para irse a casa. Jackie comentó que yo era el peor paciente que había conocido. Pero no estoy enfermo, respondí. Eres como un toro en una tienda de porcelana, impaciente, indisciplinado y francamente insoportable. Si sigues así, te ganarás una reputación, me dijo Jackie. Mi madre estaba bien. Una vez que estuvo segura de que yo estaba estable, me permitió recuperar mi teléfono. Lo primero que vi fueron mensajes de la hija y el hijo de Jackie, ambos preguntando lo mismo: ¿cuándo recibirá su anillo de compromiso, papá? ¿Cuándo conoceremos a nuestras nuevas hermanas? Tienes un par de hijos inteligentes, dije, devolviéndole el teléfono. Les dije que iba a vigilarla después de la operación, lo que llevó a muchas preguntas. Finalmente, salió toda la historia. No se sorprendieron cuando les pregunté por qué. Mamá, él siempre nos ha tratado como si fuera nuestro papá. La mayoría de nuestros amigos desearían que sus papás fueran como él, explicó Jackie. Hizo una pausa para leer una nota y me miró con lágrimas en los ojos. Creo que vamos a tener un compromiso realmente corto, dije con una sonrisa. ¿Has oído de los gemelos? Sandra y su madre están con Susan. Dicen que está bien, dadas las circunstancias. Aunque sigue bajo los efectos de la medicación, está haciendo muchas preguntas, reveló Jackie. Sandra ha oído todo sobre la fiesta de pizza. Susan no puede creer lo mucho que se parece a su tía, y la abuela dice que no puede esperar hasta que puedan tener un día de chicas cuando se recupere. Búscame mis pantalones, quiero ir a su habitación. Necesito ver por mí mismo cómo está, luego iremos a ver a mamá, dije. Las enfermeras intentaron detenerme, diciendo que era demasiado pronto después de la cirugía, pero no quise escuchar, así que nos fuimos, tomados de la mano. Sorprendentemente, el dolor era manejable. Jackie y yo pudimos ver la mejora en Susan tan pronto como entramos en su habitación. Su tez estaba mejorando, ya no parecía pálida, y el brillo en sus ojos casi me hizo llorar. ¿Quiénes son Tammy y Timothy?, preguntó Sandra. Mis hijos. Tienen 13 y 11 años, respondí. ¿Por qué?, inquirió Jackie. Recibí una solicitud de amistad en Facebook de ellos esta mañana. También la recibió Susan, afirmó Sandra. Bueno,
Ambas necesitan leer lo que me enviaron, dije, entregándole mi teléfono a Sandra. Ella lo leyó, sonrió, y luego se lo pasó a su hermana. Quiero que me lo devuelvas para que pueda agregar sus números de teléfono a mi lista de contactos. Sharon pidió si podía hablar conmigo en privado por unos minutos, y acepté. Salimos de la habitación y fuimos a la sala de espera. Paul, tuve una larga conversación con mi madre anoche. Admitió que recordaba el resentimiento de papá hacia ti, pero nunca esperó esto. No he decidido qué voy a hacer. Mis hijas quieren terminar el año escolar aquí y luego mudarse contigo. Incluso han solicitado cambiar su apellido al tuyo. Ambas sienten que lo que Arnold y yo hicimos es imperdonable, reveló Sharon. No tengo la fuerza en este momento para discutir con ellas. Dejaron claro que si me niego, irán a la corte para forzar la situación. Está claro que ya no confían en mí, y no puedo culparlas por eso. Si lleváramos esto a la corte, ambos sabemos que las chicas probablemente ganarían. La pregunta es, ¿las dejarás venir? Conoces a mi familia, no me dejarían negarme sin importar cómo me sintiera, continuó. Con gusto las tomaré, y Jackie también. Solo significa que tendremos que buscar un lugar más grande de lo que había planeado originalmente. Retiraré la demanda contra ti si aceptas la custodia compartida, respondí con sinceridad. La demanda seguirá adelante contra el resto de tu familia. Los gemelos tienen la edad suficiente para decidir, como diría el tribunal. Compartir a mis padres cuando mis hermanos y yo éramos pequeños nos enseñó que, si no podíamos ser honestos sobre cosas pequeñas, ¿cómo íbamos a ser confiables con las grandes?, expliqué. Tu problema, Sharon, es que te atraparon en algo grande. Los gemelos están cuestionando todo, viéndolo desde una nueva perspectiva. Lo entiendo porque yo también he estado reflexionando mucho, dijo Sharon sinceramente. Supongo que eso lo hace más fácil, porque ahora puedo verlo desde ambos lados. Ella aceptó la custodia compartida. Le ofrecí pagar el cambio de nombre, pero lo rechazó. Caminamos juntos de vuelta a la habitación de nuestras hijas. Las chicas nos miraban fijamente, y no pude evitar preguntarme qué estarían pensando. Jackie, parece que vamos a tener que buscar una casa de 6 habitaciones, al menos, solté de repente. Jackie sonrió, y las chicas gritaron de alegría. Chicas, su padre y yo hemos decidido cumplir sus deseos. Si Jackie está de acuerdo, mañana llamaré al abogado para iniciar el proceso legal para el cambio de apellido. Paul, preguntó Jackie, ¿estás listo para esto? ¿Una casa con adolescentes? Nadie está realmente listo para nada, pero nos adaptaremos. Apenas me estoy acostumbrando a la idea de que 2 lleven mi apellido, respondí. Hazlo 4. Tam y Jen quieren que los adoptes. Ya están firmando con el apellido Carlson, dijo Jackie. Llama al bufete de Roger Mauser para que uno de los abogados comience con el papeleo, luego mándales un mensaje a los chicos para informarles de nuestros planes. Cuando regresemos, averigüemos qué área tiene el mejor sistema educativo para saber dónde buscar nuestra nueva casa. Sandra sacó su teléfono, abrió la lista de contactos y llamó. Hola, escuché decir a Tammy. ¿Quién eres y qué quieres? Soy Sandra, tu futura hermana mayor. Está Timothy contigo, explicó ella. ¿Puedes probarlo? No puedo confiar en alguien que no conozco, dijo Tammy. Papá nos enseñó a no aceptar llamadas ni mensajes de fuentes desconocidas. ¿En serio, me estás estafando?, presionó Tammy. Paul y yo nos vamos a casar, intervino Jackie. Para que lo sepas, Tammy, todos seremos Carlsons también. Susan y yo cambiaremos nuestro apellido. Papá y tu mamá ya han comenzado el proceso para que él pueda adoptarlos a ambos. Dile a papá que ya era hora. ¿Cómo está Susan?, respondió Timothy. Nos miramos entre nosotros, siendo testigos de la primera conversación de lo que sería nuestra familia mezclada. Jackie me apretó la mano, mostrando su apoyo y felicidad. Estoy mejorando, dijo Susan. Hasta ahora todo va bien. Les enviaré un mensaje para que puedan agregar mi número. Sandra, mi hermana y yo queremos que sepas que tu padre es el único papá que hemos conocido. Nuestro padre biológico se fue antes de que pudiéramos conocerlo.
Tu papá ha llenado ese rol mejor que cualquiera de los padres de mis amigos. Mamá ha estado enamorada de él durante mucho tiempo. Cuando estemos juntos, necesitamos que aceptes que somos hermanos, nada más, nada menos. Tammy y yo no permitiremos que nadie se interponga entre ellos, dijo Timothy con firmeza. Ambas hijas estuvieron de acuerdo. Jackie me miró con los ojos llenos de lágrimas y dijo, mostrando tus principios y valores, deberías estar orgulloso de que hayan tomado tus valores como propios. Lo estoy, respondí, y después de despedirme, bajé a ver a mi madre. Papá estaba sentado con ella cuando entramos en la habitación, tomándolos a ambos por sorpresa. Mi papá vio cierta mirada en Jackie, lo que le hizo sonreír. El viejo sabía que algo pasaba. Mamá dijo, ¿ya estás levantado? ¿Has visto a Susan? ¿Cómo se ve? Su color de piel está volviendo, su estado de ánimo ha mejorado, así que parece que todo va bien, pero aún es pronto para saberlo, respondí. Necesitamos tener una conversación seria si tienen tiempo. No vamos a ningún lado, así que adelante, respondió mi papá. Susan y Sandra vendrán a vivir conmigo al final del año escolar. Ambas cambiarán su apellido por el nuestro, dije. Sandra ha aceptado la custodia compartida y el cambio de nombre fue idea de los gemelos. Eso es maravilloso, dijeron mis padres. Eso no es todo, agregó Jackie. Su hijo ha decidido que ya es hora de que me convierta en su esposa, Elizabeth. ¿Estás lista para ayudarme a planear una boda? Mi madre se emocionó y mi papá tenía una gran sonrisa en el rostro. No necesitaban decirnos que aprobaban, lo sabíamos. Voy a adoptar a Tammy y Timothy, y ellos también llevarán mi apellido. Jackie y yo comenzaremos a buscar casa tan pronto como regresemos, añadí. ¿Qué te hizo abrir los ojos?, preguntó mi papá. Todos sabíamos lo que sentían el uno por el otro desde hace mucho tiempo. Estaba tratando de obtener la aprobación de tu madre, respondí. Earl Carlson, compórtate. No estás en el patio tratando de venderle a alguien un auto que no quiere, dijo mamá. Jackie, ¿has pensado en qué quieres para esta boda? No lo hemos discutido mucho, pero pensando rápido, dado que estamos uniendo básicamente 3 familias en una, podría ser una ventaja hacer de la boda un asunto familiar. Barb podría ser mi dama de honor, Lou podría ser el padrino de Paul, sus otros 2 cuñados podrían ser los acomodadores, Susan y Sandra podrían ser las damas de compañía, Tammy la niña de las flores y Timothy el portador de los anillos. Papá, me llevarás al altar junto a mi padre, reveló Jackie con una gran sonrisa. Dependerá de quién pague la cuenta, respondió papá con una carcajada, y si el hoyo 19 está bien surtido con Jack Daniel's Sour Mash. ¿Qué piensas, Paul?, preguntó Jackie. Sería la manera perfecta para que nos unamos. Todos estaríamos unidos por una causa común. Si eso es lo que quieres, entonces hagámoslo, respondí. ¿Crees que deberíamos invitar a Sharon? Mis padres dijeron que no, firmemente. Mamá, papá, en las próximas semanas, muchos detalles van a salir a la luz en los medios. Estoy demandando al gobierno federal, a los padres de Sharon y a su esposo. He llegado a la creencia de que Sharon fue tan víctima de las circunstancias en ese entonces como yo. Yo pagué el precio hace años, Sharon lo está pagando ahora de maneras que solo podemos imaginar. Ella cree que ha perdido a sus hijas para siempre, expliqué. Invitarla a la boda podría darle a los gemelos y a ella la oportunidad de forjar una nueva relación al ayudarlos a dejar atrás el pasado. Jackie me miró asombrada, al igual que mis padres. ¿De dónde sacaste esa sabiduría?, dijo mi papá. En serio, es lo que estos últimos días han hecho por mí, respondí mientras sostenía la mano de Jackie. Tener a Sandra y Susan entrando en nuestras vidas me ha motivado a volver a agarrar las riendas de la vida, no solo a observarla. Regresamos a mi habitación, donde me quedé dormido de inmediato. La operación me había dejado más agotado de lo que pensaba. Jackie nunca se apartó de mi lado, como resultado, vio las noticias en los medios masivos. Christopher McCormick había sido arrestado, Arnold Crass también. Ambos enfrentaban cargos por mentir al FBI. La persona detrás de la empresa señalada por haber aceptado el contrato para acabar con mi vida había llegado a un acuerdo con el Estado.
Mi abogado había liberado la información sobre cómo y por qué me despidieron de la FBI. Los federales habían comenzado una revisión interna. Cuando desperté, Jackie me puso al tanto de todo. El doctor Proctor nos informó cuando vino que tanto mi madre como yo seríamos dados de alta al día siguiente. Tendrán que ver a su médico habitual para los seguimientos y para que les quiten los puntos, dijo. También mencionó que Susan estaba mejorando más de lo que esperaba. La gran pregunta era cómo respondería su cuerpo mientras le retiraban poco a poco todos los medicamentos. Bajamos a hablar con mis padres, no se irían de la ciudad hasta estar seguros de que Susan estaba completamente en camino hacia la recuperación. Se decidió que volarían de regreso con nosotros en el avión privado. Mi padre se hospedó en el mismo hotel que Jackie. El conductor contratado recibió la instrucción de regresar con el autobús. En los días siguientes, los medios de comunicación revelaron el engaño, las traiciones y los acuerdos políticos que permitieron a Chris McCormack destruir mi matrimonio con su hija y mi carrera. Pasaron un día entero discutiendo cómo el propio padre de Sharon la había manipulado para que creyera los rumores y las mentiras. Sharon fue diseccionada públicamente como si fuera una rana. Jackie y yo íbamos a visitar a Susan por última vez antes de regresar a casa. El doctor Proctor dijo con orgullo que estaba bien encaminada hacia una recuperación completa. Supongo que a alguien no le gustó la mala prensa relacionada con los tratos pasados del gobierno conmigo. Se otorgó la autorización de seguridad que mi editor y yo estábamos esperando. Esto permitió que más de 1 millón de copias físicas fueran lanzadas en menos de 2 semanas, estarían en el mercado minorista. Hice que me enviaran 2 primeras ediciones de la noche a la mañana después de firmarlas. Jackie las envolvió para mí, y las tenía escondidas en una bolsa de compras cuando entramos en la habitación del hospital de Susan. Tu papá y yo hemos fijado la fecha de la boda para el primer fin de semana de agosto. La tía Bárbara será mi dama de honor, así que me preguntaba si ustedes dos serían mis damas de compañía, preguntó Jackie. Susan gritó, claro que sí. Cuando entré por primera vez en la oficina de mi papá, estaba aterrada. Jackie me miró, y antes de que pudiera decir una palabra, dijo, eres la hija de Sharon. ¿Cómo vamos a manejar esto? Me sorprendió, no sabía qué decir. Ella continuó, tendremos que manejarlo con cuidado porque a él nunca se le ha dicho que es padre. Sandra reveló, desde el primer día me aceptaste tal como soy. No entendí cómo lo sabía hasta más tarde ese día. Estaré orgullosa de estar en tu fiesta de bodas si me permites llamarte mamá. No dije una palabra, solo observé mientras las 3 se abrazaban. Fue maravilloso ver a Susan literalmente saltar de la cama. Cuando las cosas se calmaron, saqué los regalos de la bolsa, entregando uno a cada una. Los había firmado diciendo, a una de las 2 chicas más guapas que me llaman papá, con cariño, Jason Blackstone o Paul O'Carlson. Susan parecía una niña emocionada cuando lo desenvolvió. Era el libro más grande que había escrito, de más de 600 páginas. Su rostro brillaba de orgullo, sabía que aún no había salido al público. Al abrir la portada, comenzó a hojear hasta que vio mi nota, y luego se derrumbó. Papá, ya has hecho tanto, no necesitaba esto, sollozó mientras corría a mis brazos. Antes de que llegaras a mi vida, el personal del hospital decía que me quedaban muy pocos días. Sandra también lo sabía. No sé qué le hizo ir al ático, pero me alegra que lo hiciera porque nos trajo a ti. Me estaba abrazando tan fuerte que pensé que nunca me soltaría. Sandra nos observó por unos segundos. Papá, debes saber que el doctor Proctor cree que si Susan hubiera recibido un solo trasplante, no habría funcionado. Fue el doble lo que impactó a su cuerpo para que rechazara y reemplazara. En los últimos 6 días, ha recuperado 10 libras, explicó Sandra. Ni siquiera sabía si vendrías, pero no dudaste en absoluto. Trajiste a toda una tribu. Gracias a la familia, estoy recuperando a mi mejor amiga. ¿Cómo está tu mamá?, les pregunté a mis chicas, intentando cambiar el tono. Ha solicitado el divorcio. Está yendo a terapia para ayudarla a lidiar con toda una vida de mentiras. Dice que ahora entiende por lo que tuviste que pasar hace tanto tiempo y se siente avergonzada, dijo Susan. Nadie, dice ahora,
excepto alguien que haya pasado por eso entiende que es un infierno viviente. Si no fuera por sus amigos del trabajo y personales, estaría completamente perdida. Mamá es fuerte, saldrá adelante. La clave será lograr que vuelva a confiar. Ahora mismo no sabe en quién ni en qué creer, afirmó Sandra. Incluso con el apoyo de la familia, puede llevar años. Requiere un acto de fe que se desencadena de manera inesperada para que alguien vuelva a confiar por completo. Para mí, fue cuando Sandra entró por la puerta de mi oficina, dije. Gracias a Dios lo hiciste, Paul me tenía creyendo que moriría solterón esperándolo, añadió Jackie con sentido del humor. Ahora, chicas, pónganse al lado de su padre para que pueda capturar unas imágenes. La mejor será una de 20x25 que estará en su escritorio de escritura. Bajamos del avión para una gran sorpresa, los padres de Jackie y sus hijos estaban allí para recibirnos. Apenas bajé los escalones cuando los niños saltaron sobre mí, casi derribándome. Su emoción era contagiosa, afectándonos a todos. A mi papá le encantó escuchar que me llamaban papá. Tuve que pasar por todo el proceso de bienvenida a la familia, y fue entonces cuando me di cuenta, Timothy tendría 2 hermanas mayores y una menor, como yo. Nos sorprendió a todos cuando Tammy fue y abrazó a mi mamá, diciendo, me alegro mucho de que te estés convirtiendo en mi abuela. Me quedé allí reflexionando sobre lo rápido que estaba cambiando mi vida, viendo las bendiciones inesperadas que ahora llegaban a mi vida. Lo que Jackie y yo habíamos estado planeando antes de que Sandra apareciera en mi vida ahora se postergaría hasta después de nuestra boda. Jackie conocía nuestras necesidades, así que la dejaría buscar lo que necesitábamos. Eso me daría tiempo libre para intentar escribir el primer libro de ficción de mi vida. Los demás habían sido denuncias de corrupción y encubrimientos. Nos manteníamos en contacto con las gemelas, y Jackie nos encontró una propiedad de 20 acres que compramos, venía con un granero que necesitaba reparación. Susan seguía mejorando constantemente y había regresado a la escuela a tiempo parcial. Contratamos a una empresa para diseñar nuestra casa de acero y ladrillo. Jackie consiguió todo lo que quería, yo obtuve una cocina exterior integrada, un gran patio, una piscina y mi garaje de 4 plazas. Jackie estaba fuera de la oficina más de lo que estaba dentro, lo que me permitía trabajar más duro que antes. Mi editorial asignó a uno de sus propios editores para trabajar conmigo. Dejé que las palabras fluyeran porque sabía que venían de mi corazón. Escribí más de 300 páginas antes de terminar. Este sería el primer libro publicado con mi verdadero nombre. Sharon había usado a mi abogado, con mi aprobación, para divorciarse de Arnold. Fue un divorcio justo, pero logró asegurar la pensión alimenticia y los costos de la educación postsecundaria. Él estaría pagando durante años. Mis casos estaban todos en mediación. Parecía que habían perdido la voluntad de luchar. Tammy, Timothy, Jackie y yo estábamos esperando la llegada de las gemelas. Su último día de clases había sido el martes y habían llamado para decir que estaban a 1 hora de distancia. Fue Timothy quien las vio llegar por el largo camino de entrada de nuestra nueva casa. Todos estábamos afuera antes de que se detuvieran. Cuando salieron del Explorer, descubrí que tenía un gran nuevo problema. La recuperación de Susan había sido increíble, y ahora no podía distinguir cuál era cuál. Miré a Jackie, y ella susurró, lo averiguaremos. Timothy, como el hermano mayor, llevó su equipaje a sus habitaciones mientras Jackie mostraba orgullosa la casa. Cuando finalmente llegaron a mi oficina, sobre mi escritorio había 3 copias de mi último libro titulado Bendiciones inesperadas Era una historia ficticia sobre nosotros. Queridos oyentes, por favor compartan sus pensamientos en la sección de comentarios abajo, y no olviden darle me gusta, compartir